Salud para usted, de donde usted me escuche, que la bendición de Dios colme su vida. Nosotros les hablamos desde acá de Sevilla Valle, Colombia, y es una bendición poderles compartir el comentario de la lección. Lección número 8, titulada El poder de la resurrección de Cristo. Dos textos tenemos para memorizar. El primero, 1 Corintios 15, 14. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana y la fe de ustedes también es vana. Versículo 17. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es vana y aún están en sus pecados. Vamos a enfocarnos en la resurrección de Cristo. Hemos siempre tenido en nuestra mente y en lo que enseñamos que este es un punto fundamental en la predicación del Evangelio, la resurrección, y sobre todo presentar a Cristo no solo como el crucificado, sino como quien murió y resucitó de los muertos. Si Él no hubiera resucitado, dice Pablo, nuestra fe sería vana. Aquí estaríamos perdiendo nuestro tiempo. Pero Él resucitó, eso nos da esperanza, porque así como resucitó, prometió volver por segunda vez. Así que, qué bendición podernos comunicar y hablar un poco sobre este tema que es tan importante. Proclamando la resurrección de Cristo. Proclamar la resurrección es la predicación o parte de la predicación fundamental del Evangelio. Y por eso tenemos el testimonio de la Biblia, el testimonio de quienes lo vieron después de su muerte. Quiero leerles lo que dice en Lucas 24, versículos 44 al 47. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces aquí está las palabras del Señor Jesús a sus discípulos en cuanto a lo que había sucedido. No solo que había muerto, sino que había resucitado conforme a lo que estaba escrito. Les menciona a Moisés, a los profetas, y lo que se había dicho de que era necesario que muriera y también que resucitara de entre los muertos. Así que no hay mensaje más alentador que este, mis hermanos. La religión cristiana es la religión o es el credo que tiene esperanza, porque aquel al que nosotros predicamos vive y ha prometido que volverá por segunda vez. Hay en 1 Corintios capítulo 15 versículos 2 al 11, refiere muy claro lo que pasó con los discípulos. Vamos a compartirles esta porción de la palabra de Dios que dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol,
porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído, proclamando la resurrección de Cristo. Y aquí tenemos el testimonio que Pablo da en cuanto a cómo el Señor se apareció a los discípulos, y dice, y a más de 500, que dan testimonio real de eso que ellos vivieron. Fíjense en este detalle, y hablando de la resurrección, pensando en cómo las autoridades de la época trataron, por conspiración de los mismos sacerdotes, de tratar de desvirtuar lo que iba a pasar. Aunque era como para ellos un presagio, mandan a sellar la tumba, tal vez pensando de que así le tendrían allí cautivo. Pero él resucitó y nadie pudo evitar que se presentara a todos ellos. Entonces, mis hermanos, en estos pasajes bíblicos hay solidez en cuanto a la evidencia bíblica de que fue visto por muchas personas que dieron testimonio, y Pablo lo confirma en lo que acabamos de leer. Hay una pregunta aquí para que la analicemos. ¿Qué razones tenemos para creer en la resurrección de Cristo? ¿Qué otras cosas seculares o sagradas creemos que no las hayamos visto nosotros mismos? Pensemos por un momento, si no tuviésemos esta esperanza, ¿de qué sería de nosotros? ¿Qué haríamos estudiando la Biblia, orando todos los días, si no creyéramos que Él resucitó y que ha prometido volver? Es para reflexionar. El Cristo resucitado, nuestra única esperanza. Cristo resucitado es nuestra única esperanza. Porque si, como hemos dicho, no hay resurrección, nuestra esperanza es una esperanza espuria. Estaríamos prácticamente sin esperanza en el mundo, como se menciona por muchas personas a veces. El apóstol Pablo, aquí, volviendo a mirar un poco esta parte de los Corintios de la primera carta, capítulo 15, veamos un poco lo que dice del versículo 12 al 19. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, ¿por qué si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó? Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Este versículo 19, si solo esperamos en Cristo, o sea, si solo esperáramos en alguien que no resucitó, que pudiésemos ir a Jerusalén y ir allá a la tumba y que ahí están los restos del que murió hace 2000 años, porque permanece aún ahí, entonces Pablo dice en el versículo 19, somos dignos de conmiseración. Porque en esto lo podríamos comparar con la religión musulmán. Tienen un profeta, pero sus huesos permanecen con ellos. Los cristianos tenemos un profeta, tenemos un Salvador, tenemos un Redentor, pero somos los que tenemos la tumba vacía. Allá en Jerusalén hay una tumba, un lugar donde nos dicen, aquí fue donde se sepultó al Señor Jesús. ¿Está ahí? No, no está ahí. Ha resucitado y ha prometido que volverá por segunda vez.
Dice acá, de hecho Pablo dice que si no hay resurrección de los muertos, primero, Cristo no resucitó. Segundo, nuestra predicación sería vana. Nuestra fe también sería vana. Somos testigos falsos. Seguimos en nuestros pecados. Y obviamente, quienes murieron están perdidos. No tendríamos esperanza. Y es una esperanza hermosa la que tenemos de reencontrarnos con los seres queridos que han fallecido ya en los caminos del Señor, con los hermanos en la fe. Esa es una esperanza que no nos pueden arrebatar. Pregunta para dialogar. ¿Qué sentido tendría? Primero a los Corintios 15, si los seres humanos tuviéramos almas que fueran al cielo o al infierno en ocasión de la muerte. ¿Por qué es tan importante entender que los muertos duermen? Porque es una contradicción terrible pensar de que mueren y van al cielo, pero aún así habrá resurrección. Entonces, totalmente contradictorio que en esta creencia alguien que está en el cielo pues vaya a resucitar, no tendría ningún sentido. ¿Por qué dice Cristo la primicia? Cuando leemos la palabra de Dios nos damos cuenta que Cristo no fue el primero que resucitó, pero es la primicia porque Él es la solución a la muerte. Los que resucitaron también en Jesús, porque Él es la vida. Primero a los Corintios 15, 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Aquí tenemos que recordar un poco lo de la fiesta de las gavillas, las primicias. Esto tendría que ver mucho con lo que pasaría en la resurrección de Cristo. Cuando leemos Mateo capítulo 27, encontramos que hubieron resucitados aquel día y que entraron a Jerusalén. Las primicias. Esa es la seguridad que tenemos, mis hermanos, de vida nosotros. Que si nos llega la hora de descanso, de dormir, resucitaremos en el Señor. Hay algo que ilustra perfectamente en la Escritura lo que es la resurrección de Cristo. Y aquí tenemos que hablar que no es el domingo el que recuerda que Cristo resucitó, ni ninguna conmemoración. En la Biblia se nos dice que el único evento que nos recuerda la muerte y la resurrección de Cristo es el bautismo por inmersión. El apóstol Pablo, en Romanos 6, versículo 4, lo habla claramente. Fuimos sepultados con Él para muerte por medio del bautismo y nacimos para una nueva vida. Entonces, hemos sido bautizados ya, pues ya hemos muerto con Cristo y hemos resucitado para una vida nueva. Una reflexión. Los apóstoles y muchos cristianos han muerto, han ofrendado su vida, han sido mártires. Aquí la pregunta es, ¿qué necesidad tendrían ellos de arriesgar su vida, o nosotros, si tendremos problemas por la predicación del Evangelio, si no hay resurrección? ¿Qué sentido tendría? Entonces, lo que deberíamos hacer era pues, vivir en este mundo como si no existiera nada, pasar aquí los placeres de la vida y finalmente morir y como si nunca hubiéramos existido. Pero aquí hay algo que es claro, debemos reflexionarlo. Hay resurrección de muertos, para vida o para condenación. ¿En qué lugar nosotros estaremos? Aquel día cuando el Señor murió resucitaron muchos. Cuando Él venga, que también seamos nosotros esos que resucitarán en su segunda venida.
y entonces estaremos listos para la primera resurrección. Reflexionemos acerca de las palabras de Pablo en 2 Timoteo 1:12. ¿Cómo podía estar tan seguro del futuro? ¿Cómo podemos estarlo nosotros? Le dice Pablo a Timoteo: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, para su segunda venida. El cuerpo resucitado. Mucha polémica hay en el mundo acerca de cómo se resucitará, qué cuerpo tendremos. Y el apóstol Pablo, en el versículo 36 al 41, nos hace la siguiente reflexión. Primero a los Corintios 15, 36 al 41. Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces, otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Verso 41. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Aquí lo importante, y yo creo que vale la pena que lo analicemos nosotros, no es cómo vamos a resucitar, sino estar en la resurrección. Lo que sí estamos seguros es que tendremos un cuerpo glorificado. En el versículo 50 de esta carta del apóstol Pablo, él dice que carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Esa referencia a carne y sangre no es que no tendremos un cuerpo, es que esta carne y esta sangre contaminada no entrará al cielo. De hecho, luego en el contexto, Pablo habla de la transformación, que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, que esto mortal será vestido de inmortalidad y esto corruptible de incorrupción. Ya no habrá enfermedad, no habrá muerte, ya será una vida totalmente nueva. ¿Qué cuerpo tendremos? Un cuerpo glorificado, pero tendremos un cuerpo físico, transformado, como dice el apóstol Pablo. La victoria final sobre la muerte. En los versículos 54 al 57, el apóstol Pablo dice: sórbida es la muerte en victoria. Un día desaparecerá la muerte. Ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Entonces, mis hermanos, esa es la esperanza que todos tenemos. La esperanza de una vida sin las luchas que tenemos aquí, sin estas afugias, sin cosas tan terribles que nos pasan todos los días. Hoy estamos viviendo cosas difíciles, en muchos lugares incendios. Acabamos de vivir aquí en Colombia, en este sector donde yo vivo con mi familia, un terremoto terrible, pavoroso. Mucha destrucción, ciudades destruidas, mucha muerte. Pero, mis hermanos, a eso estamos abocados. Un día esto terminará. Un día ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Todo esto habrá pasado. La victoria final sobre la muerte, porque la muerte ya un día dejará de ser. Hoy debemos, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, aferrarnos de esa promesa del Señor. El Señor Jesús ha prometido: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, mis hermanos, esa es la invitación. Les leo del Deseado de todas las gentes un pensamiento que es muy importante para terminar. La divinidad de Cristo es la garantía de que
el creyente tiene vida eterna. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Cristo miraba hacia adelante, a su segunda venida. Entonces los justos muertos serán resucitados incorruptibles, y los justos vivos serán trasladados al cielo sin ver la muerte. El milagro que Cristo estaba por realizar al resucitar a Lázaro de los muertos representaría la resurrección de todos los muertos. Deseado a toda la gente, es página 501. En la historia de la redención, la siguiente cita está en la página 361. Dice: la tierra se estremeció violentamente cuando la voz del Hijo de Dios llamó a los santos que dormían. Respondieron a esa invitación y surgieron revestidos de gloriosa inmortalidad, exclamando: Victoria, victoria sobre la muerte y el sepulcro. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 15, 55. Entonces los santos vivos y los resucitados elevaron sus voces en un prolongado y arrobador grito de triunfo. Los cuerpos que habían descendido a la tumba con las marcas de la enfermedad y de la muerte resucitaron dotados de salud y vigor inmortales. Los santos vivos fueron transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y junto con los resucitados ascendieron juntos para recibir al Señor en el aire. 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. ¡Oh, qué glorioso encuentro! Los amigos desunidos por la muerte volvieron a reunirse para no separarse nunca más. Dios te bendiga, mi querido hermano y amigo que me ha escuchado en este comentario. Esta esperanza es para usted y para mí. Aquí estamos por un breve momento, pero si nos llega la hora de partir al descanso, vamos seguros en que en Cristo obtendremos la victoria sobre la muerte. Que Dios te bendiga, es mi deseo.